¿Te imaginas participar en las novatadas de tu universidad y que termine a punta de cuchillo? Me llamo Rick, y mis años universitarios fueron algunos de los mejores años de mi vida. No me malinterpreten, estoy muy feliz con la vida que vivo, pero mis recuerdos de esos 4 años son eternos. Fui a una universidad en la playa. Nuestro campus estaba literalmente justo en el agua. Esta historia tiene lugar mientras estaba haciendo un semestre completo de iniciación para todos los que recibieron ofertas para la fraternidad ese semestre. Son las típicas novatadas para ser aceptado en algún grupo. Por lo general, esa es la semana en la que la fraternidad mejora las cosas, por así decirlo, para nosotros. Comúnmente se entendía que en algún momento durante la última semana tendríamos que afrontar el desafío de la playa. Esto es lo que sucedería. Los hermanos conducirían toda nuestra clase a unas 12 millas por la costa el viernes por la noche y luego tendríamos 1 hora para terminarnos un enorme barril lleno de Dios sabe qué y luego nos acompañarían hasta la playa, nos atarían las muñecas y nos vendarían los ojos, tomarían nuestros teléfonos, relojes y zapatos y nos dejarían allí. De lo contrario, tendríamos hasta el amanecer para regresar a casa. Todos estaríamos abandonados. Para ser completamente honesto contigo, estaba bastante nervioso antes de esto, pero realmente no había nada que pudiera hacer. No había nada que ninguno de nosotros pudiera hacer para evitar esa fraternidad. Recuerdo que hacía un frío extraño esa noche, pero la emoción de convertirnos en un hermano y finalmente terminar con todas estas tonterías fue una descarga de adrenalina. Los barriles eran la parte fácil. En este punto nos sentíamos bastante cómodos repartiendo el alcohol y tirando del gatillo si era necesario. Éramos 15. Después de atarnos juntos, los hermanos nos vendaron los ojos a todos menos a Chandler, quien estaba al frente de la fila. Él iba a hacer nuestros ojos, pero esa es toda la ayuda que recibiríamos. Nuestro maestro de promesas era un gran tipo, mexicano llamado Ramírez, pero insistió en que todos lo llamáramos Pollos, como el restaurante de Breaking Bad. Era un tipo extraño. Nos describió las reglas por última vez. Luego se unió al resto de los hermanos y se fue. Ahora estábamos solos. No les mencionaré los nombres de todos, pero mis amigos más cercanos en mi clase de compromiso fueron Chandler Whitworth, Jackson y Vikram. Yo estaba al final de la fila y Whitworth estaba directamente frente a mí. Comenzamos a caminar con Chandler guiándonos. Era un infierno sin nuestros teléfonos. Realmente no había forma de saber cuánto terreno estábamos cubriendo o cuánto tiempo teníamos. Al principio todo lo que podíamos hacer era seguir caminando. Tratamos de animar el ambiente hablando y haciendo chistes, pero finalmente eso se volvió aburrido después de unas 2 horas de caminata. Caminábamos penosamente en completo silencio con alguna parada ocasional. Vomité. Comencé a disociarme. Incluso los sonidos del océano se hicieron silenciosos mientras caminaba atrapado dentro de mi propia cabeza. Estaba completamente en silencio. De repente sentí un fuerte tirón en la cuerda alrededor de mis muñecas, así que di unos grandes pasos hacia adelante y me detuve, asumiendo que Whitworth se había caído. Whitworth era un poco más torpe que la mayoría, así que este tipo de cosas no fue muy sorprendente. Realmente no tenía la fuerza ni la energía para preguntarle si estaba bien, así que solo esperé. Debí haber estado ahí parado como una estatua durante 1 minuto completo. Algo se sintió mal. Estaba a punto de decir algo cuando la cuerda alrededor de mi muñeca se tensó de nuevo. Seguí caminando complacido de que Whitworth no se hubiera desmayado. La pista se reanudó y sintiéndome terrible recé para que nos acercáramos al tramo final. Teníamos que estar justo en ese momento. Di lo que debe haber sido mi paso número 10.000, pero algo era diferente. En lugar de golpear la arena húmeda, mi pie golpeó la inconfundible fina capa de agua del océano. Di unos pocos pasos más y el agua se hizo más profunda hasta mis tobillos. Estaba confundido por qué Chandler nos llevaría al agua.
La cuerda se tensó de nuevo, lo que significa que Whitworth y todos los demás frente a mí seguían caminando, así que hice lo mismo, supongo. Pensé que alguien necesitaba lavarse los pies por cualquier motivo, ya que nadie más se quejaba, y yo no iba a empezar. El agua permaneció a la altura de los tobillos por un tiempo, avanzando y retrocediendo con el vaivén de las olas. En ese momento sentí que el agua comenzó a subir de nuevo hasta que estuvo cómodamente alrededor de mis espinillas. Chandler definitivamente nos estaba jodiendo, lo cual por mi vida no podía entender por qué esta estúpida actividad no era lo suficientemente dolorosa. El agua solo iba a ralentizarnos. Segundos después, comencé a captar un sonido débil en la distancia. Estiré mis oídos y comencé a reconocerlo. Era el sonido del motor de un bote en ralentí mientras seguíamos caminando. El zumbido del motor solo se hizo más fuerte, lo que significa que se estaba acercando o que yo estaba acercándome a él. Estaba empezando a sentirme realmente incómodo. El agua casi me llegaba a las rodillas en este punto. Finalmente rompí lo que debieron ser horas de silencio. Chicos, ¿qué diablos estamos haciendo en el agua? Esperé confundido de por qué ninguno me estaba respondiendo. Chicos, pregunté de nuevo con una voz más preocupada. Todavía nada. Podía sentir que el pánico comenzó a invadirme. De repente mi ceguera se estaba asfixiando. Tuve que mirar a mi alrededor. Estiré mis muñecas hacia mis ojos en un intento de deshacerme de la venda de los ojos. Lo hice. La cuerda se alejó de mí y obligué a mis brazos a bajar. Maldije, hundiendo mi cabeza hacia mis dedos y desabrochando la venda de los ojos antes de que la cuerda pudiera alejarse de mí nuevamente. Para mi horror, Whitworth no era quien me guiaba. Me encontré mirando a un hombre cualquiera de mediana edad que sostenía el extremo deshilachado de la cuerda atada alrededor de mis muñecas. Miré en shock una cuerda cortada en su mano y fue entonces cuando me di cuenta de lo que había hecho el corte. Un largo cuchillo de cocina oxidado que estaba en su mano izquierda. Más allá de él, había un bote balanceándose en el agua y pude distinguir 3 siluetas más a bordo. Grité sangrientamente antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar, tirando de mis brazos hacia arriba tan fuertemente como pude, al mismo tiempo que levantaba mi pie del agua y pateé su pecho con toda la fuerza que pude reunir. Afortunadamente, la cuerda se soltó de su agarre, agarró mi camisa para tratar de amortiguar su caída, pero la tela cedió con un desgarro ensordecedor. Gritó mientras se sumergía en el agua, con un trozo enorme de mi camiseta blanca de compromiso, pero yo me movía lo más rápido que podía hacia tierra firme. Mis muñecas aún atadas pasaron unos segundos antes de que escuchara un chapoteo desde más lejos. Alguien había saltado del bote. Ni siquiera miré detrás de mí, seguí moviéndome. Estaba a medio camino de la arena cuando algo pasó zumbando junto a mi cabeza. Tal vez a unos centímetros de mi oreja derecha. Era el cuchillo. Lo vi pasar a mi lado antes de desaparecer en el agua. Estaba en completo shock, pero la adrenalina estaba haciendo su trabajo. Llegué a tierra y por primera vez miré hacia atrás. Había 2 hombres en el agua y 2 en el bote. Ya no me perseguían, solo miraban sin vida en mi dirección. El hombre más cercano todavía estaba agarrando la pieza blanca de mi camisa que me había arrancado. No perdí ni un segundo más. Corrí por la playa y llegué a la calle. En este punto ya había pasado sunrise y mi fraternidad era lo último que estaba. Pensando en ello, llamé al auto más cercano y después de suplicarles que usaran su teléfono, llamé a la policía. No sirvió de nada cuando apareció la policía. Los 4 hombres se habían ido, presumiblemente a algún lugar en ese pequeño bote suyo. Le mentí a la policía sobre lo que pasó, preocupado de que pudiera haber repercusiones para la fraternidad. Afortunadamente no hicieron preguntas. No me molesté demasiado con mis hermanos de fraternidad. En realidad estaban más enojados con Chandler por no darse cuenta de lo que había sucedido, a pesar de que él jura que no escuchó nada. Después de eso, me convertí en hermano y las cosas volvieron a la normalidad. Bueno, normal por un tiempo.
Unas semanas después, un par de chicos y yo estábamos jugando en la playa en la arena, cuando Jackson notó algo en la distancia. Había un palo que sobresalía de la arena, y atado a ese palo estaba el trozo de tela blanca que había sido arrancado de mi camiseta. El diseño en el palo rasgado era inconfundible. Era mi camiseta. Hasta el día de hoy, no tengo idea de cómo podían saber en qué fraternidad estaban mis hermanos. Creo que es muy posible que supieran que nuestra fraternidad nos estaría enviando promesas en esa playa esa noche, indefenso y ciego. Creo que muy bien podrían haber planeado todo en torno a esa estúpida tradición de atacar y secuestrar a quien pudieran. Tuve la mala suerte de estar atrás, lo que todavía me da escalofríos hasta el día de hoy. Todavía me pregunto qué me habría pasado si lo hubieran hecho. Solo si te atreves. Quédate al siguiente relato. Esto me pasó hoy hace aproximadamente un año. La noche de mi iniciación en la fraternidad fue la noche en que mi clase de 20 estudiantes y yo nos convertimos oficialmente en hermanos de la fraternidad, un proceso de incorporación que dura un par de meses. Los hermanos nos harían hacer cosas raras como vendarnos los ojos y llevarnos a lugares extraños, ya sabes, novatadas típicas. Esa fue una de esas noches en las que nos vendaron los ojos y salimos de la casa de la fraternidad alrededor de las 10 de la noche. Los hermanos tomaron nuestros teléfonos y nos llevaron a un lugar misterioso. Fuimos divididos entre un par de autos diferentes para asegurarse de que todos llegáramos allí. En el camino, nos hicieron cantar una canción cursi mientras sonaba a todo volumen. Siempre teníamos que hacer eso, tareas molestas con los ojos vendados. Supongo que como parte de todo el asunto de las novatadas de todos modos, después de unos 20 minutos en el auto, se detuvo y escuché las puertas abrirse y cerrarse. Sentí una mano agarrar mi brazo y silenciosamente sacarme del auto. Caminamos probablemente 200 metros. Luego me dijeron que me sentara y me callara. Estaba sentado en el césped, así que supuse que estábamos en un campo o algo así. También me di cuenta de que estaba sentado cerca de la gente porque los escuché sentarse y también escuché a los hermanos hablando entre sí. Escuché una voz hablarnos a todos diciendo un montón de cosas relacionadas con la fraternidad, pero principalmente sobre cómo se nos consideró dignos de convertirnos en parte de la hermandad. Fueron una media hora allí sentado escuchándolos. Tener los ojos vendados significaba que me dejaban a mi imaginación. Hubo un momento en que los pasos se fueron y todo lo que me quedó fueron los sonidos de los grillos y las hojas crujiendo en la brisa nocturna. Empecé a sentirme incómodo, ya que debió haber sido como unos 20 minutos sentado allí en silencio, y de repente escuché los pasos de uno de los hermanos acercarse hacia mí. Sentí una mano agarrar mi muñeca y guiarme. Él no dijo una palabra, y yo tampoco. Yo solo quería terminar de una vez para poder quitarme la estúpida venda de los ojos. Mientras caminábamos, podía sentir el suelo debajo de mí pasar de la hierba a un terreno de tierra. Me di cuenta de que estábamos caminando por un bosque cuando sentí que las ramas y los arbustos raspaban mi cuerpo. Estuvimos caminando por un tiempo y en un momento la venda se volvió muy incómoda alrededor de mis ojos. Le dije eso y le pregunté si podíamos detenernos por un segundo para poder ajustarla. Él se detuvo y me soltó mientras yo estaba allí parado, frotándome los ojos debajo de la venda. Escuché una voz profunda y ronca que decía «quítatelo». Dudé por un segundo sin saber qué decir. Su voz me desconcertó ya que no sonaba como una voz que reconociera. No hace falta decir que me la quité, y lo que esperaba no fue lo que imaginé. Estaba parado cara a cara con un tipo alto vestido completamente de negro con una máscara de vendetta. Dejé escapar un grito agudo y salté hacia atrás. Una parte de mí pensó que esto era solo una jodida broma de novatadas, pero antes de que dijera una palabra, se abalanzó sobre mí gritando que me iba a llevar con él. Luchamos en el suelo y me di cuenta de que estaba tratando de estrangularme. Con todas mis fuerzas lo tiré de mí.
Me levanté y corrí en la dirección opuesta usando nada más que la luz de la luna para guiar mi camino de regreso. Mi corazón latía 1.000.000 de veces por minuto y seguí mirando hacia atrás temiendo que me estuviera siguiendo. Finalmente escuché a la gente gritar mi nombre y casi choco de frente con uno de los hermanos de la fraternidad. Le dije con palabras entrecortadas que un tipo al azar que llevaba una máscara me llevó al bosque y trató de luchar contra mí, pero antes de que pudiera advertirles más, 5 o 6 de ellos corrieron a mi lado con linternas buscando para perseguirlo, mientras uno de ellos se quedó conmigo para calmarme y acompañarme de regreso a un lugar seguro. Cuando salimos del bosque me di cuenta de que estábamos en un patio trasero, en una de las casas de los hermanos. Vi a casi toda la fraternidad parada en el porche mirándonos. En estado de shock les pregunté qué diablos estaba pasando y dijeron que como estaba oscuro y que yo era el último en la fila, el hermano que se suponía que debía de acompañarme, de alguna manera pasó por alto que yo estaba allí y se olvidó por completo de mí. Un par de minutos más tarde, uno de ellos pensó que había visto movimiento en el bosque, y fue casi al mismo tiempo que se dieron cuenta de que yo no estaba en mi grupo. Estaba en tal shock que ni siquiera podía enojarme por eso. Ninguno de ellos sabía quién era ese hombre, pero algunos de los hermanos especularon que podría haber sido un hermano de otra fraternidad. Poco después de que las linternas emergieran de los árboles y los vi corriendo hacia nosotros, les dijeron a todos que se largaran de allí y regresaran al campus inmediatamente. No hice preguntas, cerraron la casa y uno de ellos habló por teléfono con la policía durante todo el viaje de regreso. Me bombardearon con preguntas y les respondí lo mejor que pude con la mente aún acelerada. Me preguntaba de dónde venía ese hombre. ¿Por qué estaba usando una máscara? ¿A qué podría haberme estado guiando? Llegué a la casa y llamé a la policía, aunque no me enteré hasta el día siguiente cuando uno de los hermanos que corrió detrás de él me contó lo que encontraron en ese bosque y lo que encontraron no fue lo que esperaba. Mientras ellos corrían, vieron un luz a lo lejos. Se quedaron en silencio y cuando se acercaron se dieron cuenta que era una hoguera en medio de un claro parados alrededor del fuego. Había varias personas vestidas de negro y con máscaras blancas de vendetta cantando y arrojando cosas al fuego. Uno de los hermanos pisó una rama ruidosa, lo que provocó que todos los hombres en masa se volvieran y los enfrentaran. Fue como algo sacado de una película de terror. Los hombres misteriosos, de repente, comenzaron a correr en su dirección. Huyeron y regresaron donde les dijeron a todos los demás que se fueran y llamaran a la policía. Parecía como si de alguna manera nos metiéramos en algún tipo de reunión ritual de culto. No pude dormir durante muchas noches después, e hice lo mejor que pude para deshacerme de la situación. Sin embargo, algo que escuché de la fraternidad hace unos días me dan escalofríos. Mientras algunos de ellos jugaban fútbol en el patio trasero de esa misma casa, encontraron una máscara blanca de vendetta colgada de un árbol cercano. Llamaron a la policía y los policías se la llevaron como prueba y examinarla. No estoy seguro de si alguna vez atraparon a esos tipos o si la policía hizo algo al respecto. Tampoco estoy seguro de qué diablos estaban haciendo esas personas raras en ese bosque. Solo si te atreves, quédate al siguiente relato. Han pasado 8 años desde que me gradué en la universidad. Fui a Cooper Union, una pequeña escuela técnica en el medio de Manhattan. Y era la escuela en la ciudad de Nueva York. Fue increíble, y no lo cambio por nada. No teníamos muchas fraternidades en ese entonces, así que estaba seguro de unirme a cualquiera que pudiera, solo para asegurarme de tener fiestas a las que ir y todo eso. Era un niño relativamente normal, así que no lo era demasiado difícil conseguir una oferta. La mayoría de los eventos de Plench fueron bastante tranquilos, pero pronto descubriría el porqué de ello. Espero no meterme en problemas por divulgar la historia,
pero sucedió hace tanto tiempo que creo que es seguro hablar sobre mi antigua fraternidad. Lo más importante que hicimos durante nuestra iniciación fue un recorrido en el metro. No recuerdo dónde estaba exactamente esto, pero había una vieja estación de metro abandonada que los adolescentes normalmente exploraban. Nuestro amigo nos haría entrar desde una de las plataformas activas para caminar hasta la plataforma abandonada, tomar algunas fotografías y luego continuar hasta la siguiente plataforma activa. Nos habían dado horarios de metro para asegurarnos de que no hubiera ninguna posibilidad de que un tren pasaría mientras estuviésemos allí. Éramos vulnerables, tendríamos mucho tiempo para subir a la plataforma abandonada, esperar a que pasara un tren y luego llegar a la siguiente estación. Sé lo que probablemente estás pensando, pero no lo hicimos. Teníamos que correr desde un tren. La ruta estaba bastante bien planificada y todos teníamos mucho margen de maniobra a la hora de atravesar la vía. Todo lo que teníamos que hacer era evitar el peligroso tercer carril y estaríamos bien. Había sido un gran admirador de exploraciones urbanas antes de la universidad, así que, sinceramente, esto fue lo más emocionante y estresante para mí. Fue un día cualquiera de la semana, a las 3 de la tarde, cuando nuestros hermanos de fraternidad nos hicieron bajar al metro. Estoy bastante seguro de que eligieron esta hora porque los trenes eran muy poco frecuentes y estaríamos protegidos a toda costa. Éramos unos 10. Te digo que era una escuela bastante pequeña y mi amigo más cercano en mi clase de compromiso era un Iker. Es el tipo más divertido que jamás había conocido. También fumaba 1 tonelada de marihuana, lo cual es importante para esta historia. El grupo de nosotros nos abrimos camino, y Iker y yo íbamos detrás porque todos los demás estaban demasiado asustados para hacerlo, así que estaba muy oscuro allí, y nuestros hermanos de fraternidad solo nos habían dado 2 linternas para compartir. Esas linternas y una sola cámara de película barata era todo lo que teníamos. Al principio me confiaron una de las linternas por estar atrás, pero rápidamente se la di a uno de mis hermanos de compromiso que se quejaba de no poder ver. Ni siquiera después de 30 segundos de caminata, Iker tuvo su primera idea genial. Sacó un porro preenrollado de su chaqueta y sonrió indicándome que me detuviera. «No tengo suficiente para compartir», susurró moviendo la cabeza en dirección a los otros chicos que no se habían dado cuenta de lo que estábamos haciendo. Diablos, ¿cuándo iba a tener la oportunidad de fumar en un túnel del metro nuevamente? Los dos fumamos mientras veíamos a The Other Guys TR viajar más lejos de nosotros. Su risa resonante comenzaba a desvanecerse. Terminamos la marihuana que estábamos fumando a una distancia considerable detrás del grupo. Los dos aceleramos el ritmo para alcanzar al resto del grupo, pero Iker notó algo en nuestro camino. No teníamos luz, así que todo lo que pudimos ver fue la silueta de alguien y las luces tenues del túnel. Forcé mis ojos un poco más. Definitivamente había una persona allí parada, inmóvil. En el medio de la pista frente a nosotros, honestamente, fue un poco espeluznante. Gritamos un nombre al azar, pero solo había el silencio del túnel. La persona en la pista no respondió en ese momento. La voz de David nos llamó desde más arriba en la línea a nosotros dos. Congelé a esta persona frente a nosotros. Era un extraño, como si la voz de David fuera una especie de interruptor. La persona en la pista comenzó a correr hacia nosotros. Los dos nos dimos la vuelta y retrocedimos por donde veníamos. Sentí como si fuera a tener un ataque de pánico. La figura estaba inquietantemente silenciosa, como si estuviéramos siendo perseguidos por una sombra. Corrimos en una dirección errónea, hacia una ruta diferente. En retrospectiva, probablemente podríamos haber seguido corriendo de regreso a la estación original, pero estaba tan alto que simplemente seguí a Iker a ciegas. Cruzamos el divisor y regresamos en dirección a la estación abandonada. Las cosas eran aún más aterradoras ahora, aunque literalmente no tenía idea de cuándo un tren iba a precipitarse hacia nosotros en esta vía, pero al menos nos dirigimos en la dirección correcta.
Esperaba que la maniobra de Iker fuera suficiente para que quienquiera que nos estuviera persiguiendo se perdiera, pero también cruzó el divisor y siguió corriendo detrás de nosotros. El problema era que solo había unos pocos lugares donde se podía cruzar, así que tendríamos que rezar para encontrar otro escondite antes de que llegara un tren. Mi corazón latía con fuerza, pero Iker y yo pudimos ampliar la brecha entre nosotros y nuestro perseguidor. Seguimos corriendo buscando un lugar para cruzar, pero sin suerte Iker comenzó a maldecir repetidamente y comencé a sentir ganas de vomitar. Seguimos corriendo, seguíamos buscando un lugar para cruzar. Justo en ese momento, la vía comenzó a vibrar y pudimos ver una luz que comenzaba a asomarse en el extremo distante del túnel. Se acercaba un tren. Estábamos jodidos. Consideré darme la vuelta y luchar contra quien estuviera detrás de nosotros, pero entonces grité justo ahí, corriendo hacia la divisoria por algún milagro. El siguiente punto de cruce estaba justo frente a nosotros y los dos cruzamos de regreso a la pista original. Corrimos otros 30 metros y alcanzamos al resto de los muchachos que estaban en la línea divisoria. Iker en la plataforma explicó todo mientras yo me inclinaba y vomitaba. Ni siquiera 30 segundos después, el tren en la otra vía pasó volando junto a Iker y el resto de los muchachos estaban listos para enfrentar a quien nos perseguía. Nadie apareció, aunque pensamos lo peor. Pero justo en ese momento, escuchamos otro grito enloquecido desde algún lugar en la distancia. Hasta el día de hoy, todavía no tengo idea de cómo esa persona evitó el tren. Probablemente sería un vagabundo que estaba drogado y que tal vez ni siquiera representaba una amenaza para nosotros, pero el miedo se apoderó de nosotros en ese momento, lo que supongo que explica la estúpida decisión que tomamos de cruzar la línea divisoria. Estoy seguro de que los dos también podría haber defendido a ese tipo, pero me alegro de que no tuviéramos que hacerlo. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.